No sé, perdón, en el fondo, creo que todos teníamos la red de 2020. Y ahora sí que hay que encontrar los trabajos que bueno, todas las ciudades algo que sí, final, Sí, yo le digo, porque yo no fácil, pero es mi sí, ya, encontrar, no sabes cuánto en fin. Si no, hay que ser sí. Sí. Como tú prefieras. Ya, estaba, viene, viene. Ahí está listo. También tengo algo de escrito. Muy pero es una cuestión de educación. Glasgow, bien, muchas gracias por venir para hablar de la señora Emilia, que está invitada por Alejandro, por el bajo que bueno, bueno, el título es generado como de plataforma para el aprendizaje de continuo. Vamos a ver un poco más. Bien, bien, muchas gracias por invitarme a esta charla. Eh, bueno, voy a intentar en castellano, pero no me siempre no totalmente digo, algunas cosas escritas y cuando me quedo un poco voy a leer. Bueno, lo que quiero presentar es algo sobre la participación, la creatividad, porque, y bueno, las preguntas históricas, Luciano Barrera, Bruno Barrera, porque es algo que investigué desde algunos años. Empecé todo empecé algunos años atrás con un proyecto que fue no, conoce la Comisión Europea, una vez Marie Curie, que me como un proyecto sobre la investigación de las consecuencias sociales, soy una socióloga, las consecuencias sociales en términos de desigualdad, de oportunidad de acceso a la educación. Era comparativo entre Estados Unidos y Europa, y el focus eran los eléctricos online courses, que no sé si ya lo han oído, bueno, están desarrollaron en los 2008 y después
llegaron a ser muy famosos como en el 2012, particularmente a la Universidad de Stanford, donde estuve para hacer la investigación. Eh, Era uno de los sectores más importantes en el panorama del cine, porque algunos profesores de Stanford, otros MIT, fundaron plataformas digitales para utilizar estos tipos de cursos en línea. Entonces, todo empezó con esta investigación, también los resultados de estos estudios están publicados en este libro, pero solo para poner un poco de contexto desde ese tiempo seguí investigando este tema, porque y como muchas otras preguntas, ¿no? Cuando tienes más preguntas que respuestas, entonces seguí trabajando en el marco de plataformas digitales. Y esto, lo que voy a presentar es algo que en parte está publicado ya en este libro que he visto con mi colega de Panamá, que es el resultado de dos workshops internacionales que hicimos a la Universidad de Turín, y con distintos colegas de Europa. Y entonces todo empezó en el proyecto civil de Cosmo, pero desde allí quería investigar más en general, no solo este tipo de música que están en algunas plataformas como Coursera, edX, pues yo lo conozco. Entonces, bueno, este proyecto estaba sobre este tipo de cursos, pero como también hay algunas preguntas a los seminarios, conferencias, bueno, pero solo es parte de la formación en línea. Entonces, busqué una base de datos europea sobre todo tipo de cursos en línea. Entonces, la idea era desarrollar algo más general, más amplio sobre el cursos en línea y utilizando datos que no son como que en el proyecto anterior utilizaba datos de los que se matriculaban en cursos en línea de centros de Coursera. Ahora es un estudio que en parte lo vamos a ver en minutos y también estoy desarrollando una parte nueva por la cual sería muy feliz de tener algunos ideas que es nueva. Y aprovecho de esta guía eh, para profundizar algunas cosas y con algunas ideas. Entonces, bueno, es parte, lo que van a ver es parte de investigación desde hace tiempo sobre el papel de las plataformas digitales en la formación continua, en la educación y formación continua. Particularmente lo que van a ver es sobre la formación continua. El contexto, bueno, mi mirada es desde Europa, entonces lo siento, algunas cosas son como obvias, pero como obvia, pero eso puede no ser obvia, entonces si quieren preguntar, bueno, sabemos que en este contexto, creo que es común también en Latinoamérica, bueno, necesitamos esta narrativa, ¿no? Que necesitamos de nuestra escala laboral, que es más calificada y mejor preparada para la mejor revolución social, con la integración de eh, muchas aplicativos digitales, pero también ahora con los desafíos de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ha llevado a algunos académicos a hablar de una inteligencia industrial. Se ha observado que
todas transformaciones van a impactar el trabajo de los laboradores. Y no es que va a cambiar, como a cancelar el trabajo, pero va a impactar, como por ejemplo, nuevas capacidades, nuevas capacidades están muertas, ¿no? Se piden a los trabajadores. Y entonces, creo que la literatura académica ha prestado menos atención a las estrategias que las personas implementan para enfrentar estos desafíos de las habilidades. Porque mucha atención está en cómo va a fluir el trabajo, va a fluir, pero creo que algo que no se estudia mucho, que no se investiga mucho, es cómo las personas van a enfrentarse con estas nuevas habilidades que están demandando, ¿no? Que el nuevo mundo del trabajo está viviendo. Entonces, esto es lo que voy a ver, ¿no? También es un proyecto de investigación los desafíos de la inteligencia artificial generativa y cómo cambia el modo en que los trabajadores van a encontrar una solución. Bueno, hablamos de eso. Y también en este contexto, los indicadores de capital humano, por ejemplo, en Europa tenemos una política de la Comisión Europea que se llama la Estrategia Digital para la década digital, que además de políticas también tiene la misura el nivel de mide el nivel de transformación digital entre los países europeos, ¿no? Y en este sentido, como las habilidades digitales y la fuerza laboral que está capacitada en ICT, se consideran como informaciones clave para el contexto el contexto de la transformación digital, porque es para dos motivos. No solo porque es importante para el desarrollo del país, entonces las perspectivas macroeconómicas, pero también las oportunidades individuales de los trabajadores, que tienen que adaptarse a los sistemas económicos, productivos, que son en rápida evolución y que si no están capaces de adaptarse, esto pone un riesgo en la empleabilidad y en el desarrollo de los trabajadores, ¿no? Así hay como un riesgo macro y también micro. Pero estos no son como algunas indicadores, no tenemos el índice mide el nivel de integración digital, tenemos cuatro dimensiones, capital humano, conectividad, la integración de la digital, en la economía y también en los servicios públicos. Y bueno, lo que voy a hablar hoy es de capital humano, ¿no? Bueno, capital humano, ¿no? Que es la dimensión, una de las cuatro dimensiones. Esto es como un focus solo sobre el capital humano y se puede ver lo que dice que hay una heterogeneidad en los países en capital humano porque, por ejemplo, bueno, Italia, de donde vengo, que está como última, no está la última en general en general en el nivel de digitalización, pero hay algunas dimensiones el índice es un índice que está calculado el máximo, bueno, es un índice, no es como el 70%, porque tiene como el que ahora, vamos a ver, por ejemplo, capital humano
tiene todas estas cosas, ¿no? Así es un índice acumulativo. Y, por ejemplo, fíjense que la que estaba acá a la izquierda era un simulado con todas las cuatro dimensiones. Por ejemplo, Italia no está mal en integración de conocimiento digital, también en conectividad, pero lo ves, el capital humano está muy, muy bajo, ¿no? Que ya hay esa heterogeneidad. El capital humano es el resultado de estos indicadores. ¿Sí? Y que como digital skills o la cantidad de personas que están ocupadas en el sector IT, y también mujeres, y también como graduados de la IT, también es muy, muy bajo, ¿no? Y miran a la comunidad europea, es muy bajo. Entonces, hay estas diferencias entre países, que es muy importante, ¿no? Ver el capital humano. La digitalización tiene cuatro dimensiones, y la del capital humano es muy importante, pero también varía mucho entre países. Entonces, esto es algo eh, que esto reflexionar sobre este tema, ¿no? Y entonces, en este contexto, sabemos que los trabajadores y también las empresas se enfrentan con una presión creciente debido al ritmo del cambio tecnológico, ¿no? Que los trabajadores que tienen que estar listos para tener una presión para ser listo y no perder o no tener riesgos para su carrera, ¿no? Y en este contexto, la educación basada en su plataforma ha sido como pensada como un recurso fácil, sencillo y conveniente para abordar una demanda creciente de los trabajadores de capacitación y mejora de habilidades, como es upskilling, ¿no? También esto ya antes de la pandemia, pero con la pandemia de COVID-19, esos cursos que recibieron aún más atención. Así que, porque lo estudié antes de COVID-19, encontré que la narrativa después de la pandemia llegó a ser como un poco ingenua, ¿no? Que bueno, tenemos las plataformas, todo se puede arreglar, con las plataformas digitales para la educación. Y me sorprendió un poco, porque ya está antes de la pandemia, ya estaban estudios que decían que bueno, la premisa de la computadora de las plataformas no era disfrutada de verdad. Pero esto con la pandemia volvió a ser muy, muy presente en el discurso general y generó muchas expectativas entre trabajadores y también empresas. Claro, las plataformas se pueden formar, pero no para todos, no todos pueden ganar fácilmente de esta. Eh, por ejemplo, tenemos la evidencia que desde antes de la pandemia, creo que colegas que trabajaron en el tema del SMU, las personas desempleadas o los trabajadores que no reciben apoyo de sus empleadores, algunos colegas encontraron que utilizan más los MOOCs, por ejemplo, para mantenerse actualizados, o también que los trabajadores que ya trabajan y que utilizan MOOCs tienen más probabilidades de conservar su empleo, pero no hay evidencia que es como tienen una ventaja en términos de sueldo. ¿Cómo interpretas esa mayor probabilidad de mantener el empleo en una...
como que lo interpreto así a buena primera, hay una alta correlación con el nivel de esfuerzo, con la capacidad, el interés académico, entonces las personas con más esfuerzo, esfuerzan más en el trabajo, que tienen un interés académico más alto, son más probables que utilicen estos moods y que por lo tanto al mismo tiempo también son más probables de mantener. Sí, bueno, estas son dos perspectivas. Sí, lo que vamos a ver en la próxima diapositiva es que son generalmente personas que trabajan y ya tienen alto nivel de educación y también tienen como una calificación profesional alta, ¿no? Como software developers, ingenieros informáticos, hay mucha, en particular antes de la pandemia, muchísimas personas en el sector de los ICT utilizaban el Zoom, ¿no? Entonces, personas que no son las primeras que eran en la, como destinatarios de las preguntas de democratización, ¿no? Ya gente que tiene un nivel alto de calificación. Pero, no, el hecho que no es el mejor sueldo es solo que, bueno, el resultado yo lo interpreto como que tienes que bajar las expectativas. Sirve para estar siempre actualizado en lo que pasa en el sistema, también en el cambio, con el cambio tecnológico, pero la ventaja no es tan alta, tanto que te vas a emparar algo tan nuevo que tiene un reconocimiento económico en términos descuentos, ¿no? Claro, mi duda era la correlación con la reportación que tiene con el esfuerzo. No, sí, diría que punto con el esfuerzo. Que al ver que la persona que, por ejemplo, tiene más probabilidad de no tener trabajo, una impresión que tiene que ver como una, ¿quién va a tomar este curso de correlación? Personas que tienen un interés, y claro, realmente, claro, si son las personas que no tienen más su trabajo, es probablemente personas que también ponen un esfuerzo. Entonces, como que está correlacionado. Claro. Pero que no ahora con los datos. Sí, yo me acuerdo cómo está clasificado. Este es un estudio de los colegas, ¿no? Yo creo, no, era la idea, bueno, fueron todas personas que eran con alta calificación. Pero no, lo que encontré yo es que por otro lado, no todos los individuos pueden beneficiarse, como lo que decía antes, beneficiarse plenamente de sus recursos. Porque como son personas que ya tienen un alto nivel de calificación, alto nivel de profesional, ¿no? Entonces, esto, el riesgo es de ampliar las brechas socioeconómicas existentes, ¿no? Porque mi idea es que, por otro lado, no solo la mía, también hay colegas que escriben en el marco de los colegas que dicen que hay un otro lado, que creo que los datos muestran que los beneficios de la educación basada a través de las plataformas o en el aprendizaje en línea, y que como pasa con la educación tradicional, sigue distribuyéndose de manera desigual entre los grupos sociales que persisten las desigualdades sociales. Entonces, ¿por qué? Porque la estructura social, la origen social y la clase, logró, juega un papel crucial tanto en el acceso, también como en el beneficio de la aprendizaje. Por ejemplo, bueno, en términos de primera y segunda brecha digital, entonces no solo tener acceso a los dispositivos, obvio, pero no es tan obvio, también si piensan a la narrativa, ¿no? Claro, los primeros años decían todo el mundo teniendo pues, en las áreas rurales, tener la educación de las mejores universidades, bueno, no es.
así, porque no solo es tener el ordenador, pero también es tener la habilidad de digital, tener la habilidad de utilizarlo bien, ¿no? Como saber cómo utilizar la aprendizaje en línea. Y también como visto, y ayer estaba leyendo algo que es en línea con esto eh, hablaba de la decadencia cognitiva de las habilidades con la edad. Pero lo que encontraron, lo que encontramos nosotros también en este estudio, que tienes un nivel educativo alto, más también una experiencia profesional muy calificada, por ejemplo, si todos los días no sé, utilizas no, habilidades de matemáticas y literatura muy de nivel alto, la decadencia cognitiva pasa muy más tarde que para la gente que no lo utiliza en el trabajo todos los días, ¿no? Entonces, sí, yo tengo una experiencia profesional de alta calificación y tengo habilidades transversales que también están correladas con el nivel educativo, tengo una probabilidad más alta de beneficiar de este certificado, ¿no? Y también hay una cuestión de equilibrio de trabajo y vida, particularmente para las mujeres, con el contexto, como por ejemplo, italiano, que están tradicional en términos de distribución de trabajo entre géneros, en particular el trabajo de cura, que está más de cuidado, perdón, de cuidado, que está más las mujeres están más en cargo para cuestiones culturales, están más en cargo de cuidado de la familia, entonces, ¿cuándo van a hacer estos cursos, no? Que están hechos afuera de las horas de trabajo, ¿no? También hay algunos investigadores que dicen que esto también a nivel no solo individual, sino de cultura social va a poner más responsabilidad a los trabajadores en términos de los trabajadores de muy propios, ¿no? Tienen que ser siempre listos y con capacitados y que la responsabilidad de la formación es solo de los trabajadores y no más de las empresas. Cosa que, por ejemplo, en el contexto del bienestar social europeo, las empresas tienen una visión de invertir en la formación de los trabajadores, ¿no? Bueno, entonces, este es el marco teórico, ¿no? De dónde viene mi pregunta. Bueno, lo que por esta parte, de que, como dije, encontré estos resultados, quería como utilizar la reflexión sobre datos de todos los países europeos, que no sé, no eran solo por personas que se matricularon en el curso, no tenía un database europeo. Entonces, voy a preguntarle a nivel macro y micro algunas preguntas de investigación. Uno es como hemos visto, las relaciones entre países a nivel europeo, perspectiva. Me pregunto si pueden estar asociadas con diferentes modelos de estado de bienestar. Bueno, lo digo, pero obvio de que hay mucha literatura en Europa sobre el modelo de bienestar social también a influir sobre de formación y educación. Entonces, tenía que bueno, sí, modelo Webber Model o Model Version. Entonces, así que tenemos la información sobre la educación para las personas adultas, es más alta, la participación a la educación de los adultos es más alta, generalmente, que en los países andinos, educación tradicional, no solo online, en línea, y
voy a enfatizar que es más baja en los países del sur de Europa o postfronterizas, donde la calificación de los puestos laborales es menores. Esto es algo que se encuentra en la, en la educación tradicional, pero es como también como dice los investigadores, hay una demanda que hemos visto antes, esto el argumento de estos investigadores es que también en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida en línea, que se dice que es más inclusivo, bueno, los resultados muestran que esta desigualdad persiste, sigue siendo que los ricos continúan enriqueciendo. Entonces, también en relación con el aprendizaje en línea, ¿no? Es del efecto San Mateo. Y, pues, cuando se habla de educación, ¿no? Que los que ya están mejores van a tener más oportunidades. Y también esto es nuevo, lo positivo, porque es nuevo, son preguntas nuevas que voy a investigar algunas diferentes, pero es algo que quiero desarrollar más, porque la primera parte que van a ver con los resultados que yo tengo es entre países, diferencias entre países, pero también puede ser que las diferencias para los países, creo que a nivel metodológico puede ser muy interesante, que tenemos esta larga tradición en Europa de dividir para países y también modelos de bienestar social. Y ahora, como me pregunto, hay algunos investigadores también que dicen que tenemos que pasar adelante, no tenemos que ir adelante que no es válido. Entonces no es válido ahora porque el cambio tecnológico, cambian muchas cosas, entonces tenemos o como nuevas agrupaciones de países o a nivel regional también están saliendo diferencias más importantes que las diferencias que están en este país. Entonces, es una cosa, pero ya, ¿Cómo llegaste a esa hipótesis? Porque, claro, como lo leo yo, esto que yo soy de contabilidad de información, claro, lo veo como países como llega a educación utilizan malas condiciones. Me pregunto por qué no, pero tú mencionas ahí otras regulaciones, el social welfare y todo eso. ¿Cómo llegaste a eso? Sí, bueno, tenemos una larga tradición de estudio de los países, de las dinámicas económicas que dependen también de las económicas, también de los modelos de trabajo, que dependen del sistema de regulación nacional. Bueno, yo soy una socióloga, entonces para nosotros también no es solo la economía, pero la estructura social que va a influir también un poco a cambiar o el ritmo o la forma que tiene el desarrollo económico, ¿no? Porque, por ejemplo, en los países socialdemocráticos, en los países escandinavos, tienen este modelo de bienestar social socialdemocrático, socialdemocráticos, y hay una fuerte colaboración entre empresas y el Estado, por lo que las empresas tienen que comprometerse, invertir en el desarrollo también de los trabajadores. Pero esto es porque hay como reglas del Estado que van a reglar la relación entre trabajadores y empresas. O también porque el Estado va a dar a los trabajadores muchas oportunidades gratis, gratuitas de formación. ¿No? Entonces, por eso, así lo que se ve en esta tradición, antes que los estudios hablan de algo antes del online, de la en línea, ¿no? Es que los que son los trabajadores, los caminos,
tienen más oportunidades, más probabilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, pero cuando se compara con países del sur de Europa, la probabilidad es más. ¿Cómo se para eso de la cultura? Bueno, Está como hay claro, diferentes explicaciones. Yo soy una socióloga económica, entonces creo que como el mercado laboral está regulado, ¿no? Las reglas del trabajo laboral van a influir mucho, mucho más que la cultura, porque si no fuera para mí, para mí, por ejemplo, también, por ejemplo, la distribución igual de cargos de cuidado de género, ¿no? Hay, hay algunas explicaciones culturales, pero lo vemos que también las reglas van a cambiar la cultura, ¿no? Entonces, creo que las reglas y la forma en que el trabajo, el sistema de trabajo está llevado, explica más que la cultura. claro, en ese tema siempre es particular porque qué valor dentro de esa acción, por ejemplo, la acción del cuidado al niño, que se valora, eh, qué rol en las preferencias y el cumplimiento con los estándares sociales dentro de la cultura. Por eso digo, el tema cultural está tan metido dentro de todo eso que es difícil aislarlo. Son regulaciones que dan más claridad del tiempo dedicado para trabajo, siendo que o que tienes más jardines infantiles, es ya algo más estructural. Quizás en los países del sur tienen la abuelita, la tía, que la tía, así, ¿no? Eso es muy importante. Ahí tenemos un paradojo en Italia, sí, pero un poco de información, pero eso porque explica muy bien la cuestión del género. Y tenemos un paradojo en Italia que tenemos particularmente, pues tenemos la tasa de empleo de las mujeres muy bajo entre la Unión Europea, los más bajos. Y al sur de Italia, más bajo que al norte, que es el pero también tenemos el nivel de hijos muy bajo. Entonces, no es una cuestión cultural solo, ¿no? Es que las mujeres, donde hay más oportunidades para las mujeres de trabajar, hay también más hijos. Y entonces es un problema de estar atrapadas en el mercado laboral que no da oportunidades para las mujeres. No hay accidentes infantiles, no hay oportunidades de trabajo, porque el trabajo no hay muchas oportunidades y no van a las mujeres, ¿no? Claro, desde la base de la educación quizás no se fortalece las áreas de STEM y también, por lo tanto, tampoco hay... Porque generalmente la preferencia de mujeres por áreas que finalmente no ser ¿no? Pero eso preferencia. no preferencia. Preferencia tiene que ver con la educación y los estímulos que te dieron desde que eras niño. Los profesores que tuviste o profesoras, que muchas veces el modelo sigue que las profesoras son las de la primera infancia o de lenguaje o de historia. Y solamente, y siempre pero ahí no estudió un milagro, pero no puedo hablar de no, en el área de la salud, porque en el área de cuidados, generalmente. pero ahí hay cosas de base que vienen de la parte inicial, desde la primera infancia, que eran. O sea, alguien podría incluso ir más acá, cuidado. No, pero creo que salimos de tengo una idea diferente, pero creo que no vamos a hablar después, sino salimos de la presentación. Bueno, esto es la definición de investigación a nivel macro y también a nivel micro, ¿no? Porque hemos visto como el hecho que tenemos un capital humano bajo o faltan habilidades a nivel macro, como no ayuda al país, el desarrollo económico del país, pero también a nivel macro pone riesgos en términos de estabilidad de la protección y de las oportunidades de los trabajadores, ¿no?
Y entonces, eso es lo que la primera pregunta es la que es más parecida con mis trabajos anteriores, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Y que también está conectada con la pregunta inicial. Y algunas características del macro están más, por ejemplo, voy a ver, ¿no? Que algunos autores han visto que los desempleados utilizan los MOOCs. Ahora que tengo una base de datos diferente más amplia, quería ver si los desempleados se mantengan capacitados, actualizados con este curso en línea y también porque la mayoría de los cursos generalmente están en STEM y sabemos que tenemos menos mujeres en STEM, entonces voy a pensar que vamos a encontrar una dinámica así de mujeres. Y también una diferencia, bueno, porque los datos del 2021, bueno, los datos eh, son distintos para cursos en línea. La pregunta que hacen a los entrevistados es, en los últimos 3 meses, pregunta, en los últimos 3 meses, ¿ha realizado alguna de las siguientes actividades de aprendizaje por internet con fines educativos, profesionales y privados? Realizar cursos en línea, sí, ¿no? Usar material de aprendizaje, así que es menos estructurado, ¿no? Algo videos, videos solo. Un tutorial de YouTube cuenta como... Sí, también en el tutorial de YouTube sí cuenta. Entonces, por el 2021, separé, ¿no? Y pensaba que, por ejemplo, los desempleados van a usar más cursos en línea porque como son reconocibles por los empleadores, ¿no? Como este curso de la Universidad de Stanford, ¿no? Que está de la certificación de Coursera, entonces la idea era que, pero vamos a ver que esto no parece, pero entonces porque para el año último la diferencia no era visible, entonces para el año 2022 le he combinado, pero fue una bien opción, también, y le lo pero bueno. Esta es la hipótesis 3, ¿no? De los desempleados usan más cursos en línea que videos y así que en el 2022 solo, no tenemos esta información por acá, solo por los 2022 y 2024, pero no salió aún. Tenemos la razón para participar al aprendizaje. Entonces voy a poner una hipótesis más que los desempleados que los mayores con este curso con fines relacionados con el trabajo y no que el trabajo o las personas para su identificación. Entonces, consigo con los profesionales este tema. Sí, fue rápido. Entonces, esta es la base de datos, ¿no? De la que hablaba, que es de la ESA, del Instituto Estadístico Europeo, todos los países europeos, el 7, solo la población general de trabajar desde 16 a 34 años, mi foco era en la fuerza laboral y también incluyendo los estudiantes, porque las poblaciones son diferentes. El año 2021 y las nuevas análisis del 2022 que incluyen la información sobre el propósito, ¿no? Ahora no me acuerdo de la que quería controlar, pero hay como, bueno,
más que los siguientes tips que antes, para el país, pero también cambia mucho de la dimensión del país, ¿no? Entonces, ahora no me lo acuerdo, pero no es alto del país, alto, ¿no? Pero a nivel de país, por eso también, porque quiero hacer algo multinivel, entonces tengo que revisar un poco la dimensión del país para país. Hay países como Estonia tiene un poco más de un millón de habitantes. Entonces, no hay un centro país. Sí, porque son llamados. No, esta es la Eurostat. Bueno, porque lo tengo, todo lo que hace Eurostat, no lo voy a revisar, pero creo que online, como Web Assistant, de contacto o Porque es. el Instituto de Estadística Europeo que tiene reglas muy, es como el Eurostat. Por ejemplo, no sé, las personas, por ejemplo, no trabajan con el computador, digamos, por ejemplo, hay un hombre que trabaja recogiendo la basura y la mujer trabaja en cuidar a un niño, y no trabajan totalmente con el computador, y que no estarían. No, yo creo no, porque es una tarde, es como el Instituto Nacional de Cine de Estadística mismo. Entonces, es el equivalente, digamos. Entonces, tienen que buscar muestra que sea una muestra representativa, para lo cual van a, me imagino, que tendrán que tener como para las personas que trabajan haciendo la basura, tendrán que llegar y tienen que tener fotografía. Tengo que revisar, pero generalmente bueno, Eurostat es muy confiable, Muy confiable. sí, confiable, pero esto no es, pero podemos Son datos secundarios para ellos. sí, No es que ella recolectó su información. No, yo me acuerdo con Pedro que como estaría reconectado en la información, puede jugar un rol. sí, pero esto es lo mejor que podemos lograr, porque es Eurostat. Ay, no. Hay que mejor, porque si yo lo hago, no creo, no es representativo, por ejemplo, esto es el Instituto de Estadística, no. Entonces, tienen todos los matrices de la representatividad, pueden equivocarse, pueden hacer errores, pero tienen reglas que tienen que respetar y todo, porque es a nivel de todos los investigadores que hacen investigación académica utilizan sí, mejor que entonces por eso tiene también como metadata que puedo ir a ver, pero no me pregunto muy confiable. Las variables dependientes, la vista, variables independientes, por el contexto institucional, la primera parte está ahí, y también agrupados para poder identificar diversos módulos. También tenemos información sobre urbanización, por ejemplo, si la persona vive en una ciudad, en una ciudad media o en un ámbito rural, esto es discutivo porque no lo he hecho, no sé si piensan que puede ser algo interesante, que puede ser, pero es algo que tengo que reflexionar. Variables a nivel individual, género, nivel educativo, estado ocupacional, también si son profesionales de aquí. No tenemos algo sobre la clase social, informaciones sobre ingresos, como específicamente todos utilizan el nivel de educación de los padres o algunos ingresos, pero esto es parecido. Bueno, estas son las diapositivas, voy rápido porque esto más o menos ya lo conocen, ¿no? Pueden ver que
el porcentaje de personas que tomaban cursos en línea antes de la pandemia era muy, muy bajo. Como estos cursos en línea, como puede ser que son MOOC, que son cursos, ¿no? Pregunta, o sea, me introdujo el concepto del MOOC, pero no sé si va como porque era algo que ya había hecho antes, o esta encuesta les pregunta efectivamente si usted hizo un MOOC. Las cosas están conectadas porque empecé estudiando los MOOC, pero no había un database para lo europeo. Y siempre me decían, bueno, pero los MOOC son solo una parte de los cursos online. Entonces encontré entonces siempre estaba buscando una fuente de datos más confiable. Y la pregunta aquí es más general, es como dice ahí, you have conducted over interest, verification of Sí, eso es más general. Entonces, tenemos que hacer assumption, ¿eh? La assumption es que cursos online tenemos una alta probabilidad que son MOOCs, pero no estamos seguros. No lo sabe y no hay modo de preguntar. El curso online es, como han visto, learning material, material educativo no estructurado, son como Que sí en el azul y que no en el naranja. bueno, separado, ¿eh? Sí, porque es Pero el punto de vista del caso fue dice using online learning material, no dice using other online learning material. puede ser que aquí hay, pero bueno, pero la demanda de respuesta, bueno, tenemos que es una batería de demanda de preguntas que has hecho en los últimos 3 meses en internet. Es muy larga, como también servicios públicos, banco, financia, online, todo, bla, bla, bla. La verdad, también cursos online, inversiones online, cursos online, pero esta está, la pregunta es esta, que dice, es un poco diferente, ¿no? Que no sea un curso completo en línea. Entonces, esta es la pregunta oficial de Eurostat, ¿no? Así. Sí, exacto. Sí. El entrevistador de estos materiales virtuales, software de aprendizaje, bueno, varios también libros de texto. Aquí le he dicho yo, ¿cómo arreglar la comida de la casa? Y también hay muchísimas otras cosas, no solo aprendizaje. Bueno, subí muchísimo en el periodo de la pandemia. Ahora, bueno, está estable. Ahora vamos a ver cómo resultados se quedan al 2022. Y bueno, creo que va más o menos más tarde, porque sabemos que ahora, después de la pandemia, parece como más hacerlo online. Creo que va a bajar un poco. Esta es una discusión de la comparación entre países, ¿no? Países europeos, la media de cursos y learning material, que por el 2021 están separados, ¿no? Separados. Entonces, hay países en el que como la Holanda, Eslovenia también, que es muy pequeña, Estonia, que es muy pequeña también, que hay más como en Holanda, Netherlands y Eslovenia, más cursos que learning material. Por en Finlandia, todo el mundo mira los tutoriales de YouTube, y también en Dinamarca, y Letonia. Aquí hay algo, ¿no? La primera cosa que
que hay algo que no es fácil, por eso me pregunté a nivel metodológico también, y las agrupaciones de modelos de bienestar social tienen sentido, ¿no? En este tema. Porque también cuando lo voy a agrupar con estos son los modelos de bienestar social, ¿no? Es algo que tenemos una larga literatura sobre esto. Pues, bueno, liberales es de UK y Irlanda, pero UK no está en el database por la Brexit. Ahora está solo Irlanda, es liberal es solo Irlanda. Justo, es la gente de Irlanda hace mucho más cursos online de todas las otras agrupaciones. Por ejemplo, algo que es un poco diferente de lo que pensaba, es que los países del sur de Europa tienen más o menos la misma porcentaje, de más de 20% de cursos online de los países socialdemocráticos, y esto, pues, porque hice la investigación sobre los MOOC. Por ejemplo, en España hay muchísima gente que hace MOOC, porque hay una plataforma ligada a X, que es muy, muy popular, que tiene muchísimos cursos en español, también por Iberoamérica. Por ejemplo, vemos que en España tenemos muchos cursos. En España está acá, que es muy más alta que en Italia, Grecia, que son los países europeos. Bueno, ahora hay mucho más. Sí, pero también hay muchos pero también en los años también se desarrollaron muchas plataformas locales. También con la pandemia tenemos muchas plataformas en idioma local. Bien, en Italia, por ejemplo, al empezar el desarrollo de los MOOCs, no habían plataformas en italiano, ahora tenemos varias plataformas en italiano, ¿no? Así está cambiando un poco, ¿no? Estaba pensando en el impacto de la valoración que tiene la sociedad, más bien la atención al individuo, en vez de la idea resultada de unos países, en general, suena como orientación al individuo. Está el rebote de atrás de los. Se puede volver un parte Los valores claro, eso estaba pensando, por ejemplo, como sociedad más colectivista, sociedad más individualista, eso no, bueno, es algo que estaba pensando en el rebote. La vuelta es como que subieron y luego entonces están preguntando, volverá más fuerte en las sociedades que valoran mucho más estar en persona con la gente en vez de valorar así. Por ejemplo, pero la económica me concentré, pero es algo que se puede hacer, valores y normas sociales, pero ahora me quedé con los modelos de bienestar. Y esta, además de las instructivas, en el capítulo que expliqué, hice también de física con la variable dependiente, que era hacer un curso online o usar de materias distintos, y esos son average marginal effects efectos marginales. Efectos marginales, porque, bueno, también tengo el discurso traducido por la inteligencia artificial, pero no siempre confío en eso, todavía será justo, pero bueno. Entonces, eso representa como la diferencia entre muchos porcentajes percentuales de la probabilidad de hacer un curso online o hacer un material
datos que tienen algunas características. Por ejemplo, aquí este régimen de bienestar, bienestar social, o nivel individual, mujer, empleado inactivo, o el nivel educativo. Lo que, bueno, voy un poco rápido, lo que se ve es que no hay como un patrón claro, ¿no? Porque la diferencia aquí son los países escandinavos, que eran la mía hipótesis, son los que más, pero por ejemplo hemos visto, el clúster liberal también es más, tiene una probabilidad un poco más alta que el país escandinavo, es como 5 puntos de porcentaje más, o países en el sur de Europa, ¿no? Que es diferente. Pero, por ejemplo, esto no vale por las mismas materias. Pero, bueno, son solo un poco la diferencia no es muy fuerte y no sale como un patrón. Hay algunos casos, algunos temas en los que el patrón es muy visible, ¿no? Sí, no, bueno, el resultado lo voy a decir después, que el resultado aún tenemos una funcionamiento a nivel macro. Y a nivel micro, que es esta cuadra, que, bueno, para el 2021 tenemos un poquito de probabilidad más para las mujeres de hacer cursos y muy pequeño aquí no es sustancial para las materias, pero las personas desempleadas no tienen más probabilidad de las personas ocupadas de hacer de cursos, entonces lo que hacen que van a hacer aprendizaje online son las personas ocupadas, empleadas, y también lo que ya sabíamos por los cursos, ahora lo sabemos también por los tipos de cursos online, es que los que hacen más aprendizaje online son individuos empleados, individuos con alto nivel educativo, un poquito más las mujeres, pero hay son diferencias muy pequeñas. Y sí, nada nuevo, con nuevos datos confirmamos lo que ya se ha visto con los MOOC. Pero se queda abierta la cuestión de geográfica, ¿no? Porque es más común, por ejemplo, en Irlanda y en el sur de Europa, que en los países escandinavos, que es diferente de lo que me esperaba, y que también no hay muchas diferencias en los materiales de aprendizaje, ¿no? Diferencias muy marcadas. Entonces, resultados que eh, eh, quedaron con algunas preguntas abiertas. Lo que quería hacer con los datos del 2022, que he visto en estas semanas, es si esta heterogeneidad interna en este país se puede explicar con otros factores claves potenciales, que, por ejemplo, el nivel de digital o también entre países el nivel de organización. Y también algo que algunos, esto sale de una presentación que hice el año pasado, de que también puede ser un efecto de la pandemia para las mujeres, que son las mujeres, por ejemplo, en Italia fueron muy la mesura de lockdown, se quedaron en casa con doble cargo, entonces algunos pueden decir que es un aspecto de la pandemia, porque los datos del 2021 son la pandemia, ¿no? Entonces, esto es lo nuevo que saqué de esta día. Estamos, esperemos tener un feedback de ustedes. Y así que los datos nuevos del 2022 incluyen la información sobre los propósitos del material de curso en línea. Así que la pregunta es la misma y después, pero el curso para razones laborales o laborales, working education, personal purposes, and formal education, ¿no? Pues,
le van a preguntar después de que la persona contesta que ha hecho un curso. Y bueno, así esta fue mi elección, así que hemos visto que no hay mucha diferencia entre resultados del 2021 para tener alto el sample size para cada país, porque también vamos a pedir si es solo para trabajo, finalidad de trabajo, actividades no están consideradas. Entonces, mi idea era de ponerlos combinados. Y la variable dependiente ahora se vuelve, llega a ser que la persona ha utilizado de Internet para realizar cursos en línea o usar material de aprendizaje en línea con fines laborales. Pero no es exclusivo, esto es algo que un poco porque la persona, muchas personas han hecho que no pide para cada singolo curso, ¿no? El curso de estadística era para finalidad laboral, pero el curso de guitarra era para razones privadas. Entonces, no va a ser tan, el nivel de detalle no es tanto. Entonces, esta es una, no sé cómo se distribuye, separado, cursos online, material de mensaje, y eso es puntos, como ven, bueno, la mayoría de las personas les contesta que por fines laborales. Entonces, formalización también es muy para ganar con una credencial educativa no, aún no tiene una grande importancia, número sustancial. Bueno, características a nivel micro, lo que vemos, bueno, es diferente, pero esto es Work Related Courses, sí, porque tenía una animación, así, tenía todo, quería todo mostrar esto y después de esto. Pero vamos a hacer otra vez. Esto que fines laborales, ¿no? Así, hay las personas desempleadas, como antes, también para fines laborales, también si se incluye la información sobre los fines laborales, no tienen probabilidad más alta que las personas empleadas de hacer cursos online. Entonces, las personas empleadas son las que hacen más los cursos online. El ventaja de las mujeres es casi cero, lo que se, no, lo que me dijeron a la conferencia que puede ser el efecto de la pandemia, puede ser porque en el año 2022 no hay diferencia, prácticamente, y sigue siendo las personas con alto nivel de educación, también las personas que hacen así, que hacen con más probabilidad los cursos online, ¿no? Entonces no hay grandes diferencias entre el año antes. Y esto es porque estaba curiosa de ver así, también lo hice por razones privadas, ¿no? Has hecho cursos online pero puede ser que la persona contestó, sí, para fines laborales, pero también para fines privados, porque lo que salió desde la entrevista que hice con los muestra que las personas subían muchísimos cursos. Que una vez que empiezas con uno, te vas a hacer más en más. Entonces, esto creo que puede ser un problema, porque, por ejemplo, para fines privados, las personas desempleadas tienen más probabilidad de hacer los cursos online que las personas empleadas, pero por fines privados. Y también esto es lo mismo de, bueno, el género también es muy pequeño, la diferencia es no sustancial y sigue el nivel de educación también para utilizar las plataformas. Era un curso
que no soy yo a decir que el certificado de Work-Related Purpose fue self-reporting. Es la persona que dice, lo he hecho para Work-Related Purpose. Entonces, creo que no va, porque mi idea era que si voy a añadir la información sobre el Work-Related laborales, va a cambiar algo, pero no creo. No sé si en muchas datos pueden intentar, pero me salta la duda del tiempo que destinas a, porque para ver lo que se ha hecho a nivel económico, si por redes sociales, quizás se tuvo más el tiempo y cuando hablamos de temas más privados, quizás en el área personas con más educación y dedicar tiempo a hacer cursos de formación. Hay información sobre cuánto utilizan las redes sociales, como social networks, ¿no? Sí, Como o Facebook, Instagram. Sí, creo que hay información. Porque piden una cantidad de preguntas sobre el uso, porque la encuesta de Eurostat es sobre el uso de Internet. ¿Qué hace la población de Europa con Internet? También piden a las empresas. Entonces, bueno, creo que se puede hacer, pero parece que agregar la información sobre ciencias laborales no va a cambiar mucho. Y también el patrón, parece que aquí solo el patrón no es claro, sino solo la referencia países socialdemocráticos, los escandinavos, que son los que hacen más que todos los otros países. Bueno, también lo hice por país, pero también Finlandia, que la diferencia acá es Finlandia es la que tiene la porcentaje más alto de justos online, pero no me parece que hay un patrón claro, hay otros que, bueno, no, entonces la idea era, bueno, estos resultados del estudio voy a terminar, que se confirman las principales tendencias observadas en el 2021. También si agregamos la información sobre la razón para que hacen los cursos, no cambia mucho porque son principalmente niños empleados con altos niveles de especialización, no hay diferencias de género relevantes y parece que a nivel macro los países escandinavos lideran. Pero también no estoy muy satisfecha con este patrón a nivel macro. Entonces, la idea era un análisis de estructura y creo que es más también a nivel metodológico, es más, puede ayudar un poco más que datos a nivel del país o regional, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto se sale un poco digamos, un comentario que Alejandra me hizo, ¿no? Que se sale un poco de la cuestión de cualidad a nivel individual, pero puede ser importante, interesante, ¿no? Porque a nivel macro, porque si por ejemplo, los países con índice de intensidad digital muy altos son los países también en los que se hace más formación en línea. Puede ser que si vamos no sé, como con la dirección de la relación, ¿no? Que es que lidera, ¿no? Es el nivel de digitalización de la economía, ¿no? Tener una población que está formada, te permite tener un nivel de identidad digital muy alta, ¿no? Es algo que, por eso son cuestiones abiertas que voy a Me encanta, pero veo un proceso bien interesante en tu estudio, o sea, pero en la anterior, en la vía anterior, cuando vienes como al general, ¿no? Y que debe ser en términos generales esos resultados. Y
Y lo que pasa es que rompe dos tendencias que son bien interesantes. Al parecer, se podría entonces decir, de acuerdo con los resultados, que en este tema no hay igual género, porque la diferencia entre hombre y mujer al parecer no es tal. Pero que eso es una cosa. Ese buen género, o sea, se habla por, ¿no? O sea, aquí estamos con el asunto de la mujer y el hombre, ¿no? Pero aquí me llama mucha atención que hay una actividad, ¿no? Donde el sexo de género pareciera que no fue la mujer. Y lo segundo, que confirma, lamentablemente, confirma en términos de exclusión social, ¿no? Yo creo como psicóloga, ¿no? Perdón, de exclusión, como decías al inicio, de una cuestión súper básica y súper clásica, es decir, aquellas personas que están ocupadas, integradas en la sociedad, tienen ciertos accesos y hay un vacío tremendo con los excluidos, ¿no? Y tu estudio confirma y dice que esta herramienta, o sea, esta cosa de las nuevas tecnologías y este acceso a información de inteligencia artificial finalmente es una reproducción social, ese es el término o sea, es una nueva reproducción. O sea, salimos de la escuela y tenemos herramientas extraordinarias, pero la reproducción sigue ahí. Exactamente lo mismo. Es decir, que venga no como un patrimonio a nivel educacional y a nivel de integración, digamos, en el trabajo. Y respecto a eso, te quería preguntar, porque un poquito cansadita, entonces no sé, quizás ya lo dijiste y me lo perdí, pero cuando tú hablas de las personas desocupadas, tenemos que tener los inactivos, son exactamente. Y no, si no me da los inactivos son las personas que no trabajan porque se declaran que no trabajan y no hacen algo o están como jubilados. Ah, los jubilados están incluidos en los inactivos. Pero solo considero personas hasta 64 años. Jubilado, creo que voy a tener como nuevo, como, claro, jóvenes jubilados. Jubilados creo que pueden ser como mujeres que no trabajan, personas también con disabilidades que no trabajan. Pero que no están buscando trabajo. Sí, y no están por sí. No trabajan y no están buscando, no es cuando tendrían. No, pero eso no quería comentar. Creo que me parece extraordinario tu estudio porque no los hay muchos más que rompan el mismo género y sobre todo Que sí, el tante, no romper, yo no no hay diferencia, no tenemos diferencia social, y bueno, yo otro que confirmar lo que te digo, me parece que como sociedad no logramos zafar de esa sí, no pero logramos la idea ganar ese vacío, ¿no? Entre los que están integrados en los que en términos más de inclusión, ¿no? De los que están integrados, los que no están integrados y que el nivel educacional, o sea, cuál es tu patrimonio, ¿no? De educación influye fuertemente. Y ese comentario lo asocio ahora porque decías que quizás tú quieres ir, estabas viendo si de repente hacías algo como por país o algo así. Yo no sé, también me encanta comentar cosas sin que me las digas, pero yo creo que para mí es tan fuerte lo que está ahí que da lo mismo por qué país sea. Es decir, la reproducción social es una cosa que está en los países pobres, como en los países ricos, en todos los países. No sé si la gente se ahí por país. No sé. Bueno, no sé, ya no sé. A veces te pongo más dudas que dudas. no, muchas gracias porque también estuve un poco larga, pero cuando decía que estaba cansada, simplemente que estoy dando clases de temprano y me vine aquí corriendo, entonces como que mi cabeza ya... gracias por los comentarios porque bueno, la idea era justo esto, porque tenemos como una narrativa, ¿no? Como persona que estudia el digital y las consecuencias sociales, me interesa muchísimo cómo cuentan del progreso tecnológico también, y también, bueno, como persona que estudia desde la perspectiva de la sociología de la igualdad, que también hay un discurso que tiende a naturalizar las diferencias, ¿no? También lo que decía de que ahora la responsabilidad se va a poner más
en el trabajador y no en la empresa, ¿no? Porque bueno, ahora no trabajas, pero no tienes habilidades para trabajar. Tenemos unos cursos online, pero entonces como una culpa del trabajador que no tiene las habilidades, pero claro, el trabajador no tiene el nivel de habilidades digitales para estudiar en línea. También necesitas de organización, de habilidades de organización del tiempo, del contenido. Necesitas de como también habilidades cognitivas de literacy, base, que están más altas y tú ya tienes un nivel educativo alto y también, como decía, era Eric Hanushek, con los colegas que leí la publicación ayer, que si tú usas las habilidades cognitivas van deteriorándose con la edad, pero si tú la usas todos los días, no van tan rápidamente a deteriorarse. Entonces, si tú ya estás empleado, también tienen, ¿no? Los ricos tienen más, siempre se van a decir más y más, ¿no? Porque si tú estás excluido de la sociedad o de la formación, ahora es como hay esta narración que dice, bueno, pero es tu culpa porque no ha hecho el curso online. Bueno, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de beneficiar de este curso de la misma manera, ¿no? Y quizás la tengo que quizás un poco de la porque eso es lo que pasa. Sí, sí, verdad, bueno, el costo es muy alto, ¿no? Es como cambió mucho desde al empezar de ser mucho, pero era como en la modalidad free. Ahora sí pago, pero no es muy caro, no es muy caro. Pero ah, no, no sabía que la persona pagó, no, pero a Cortera. Tampoco sabemos si lo la empresa, como por ejemplo la capacitación anual de Estado. Sí, por eso, por ejemplo, una cosa que me interesaba mucho era, no, por ejemplo, bueno, hay informaciones también si las empresas del país hacen un porcentaje alto de formación a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Por eso, puede ser que esto bueno, no sé por qué ahora estoy tan interesada en la parte geográfica, pero, por ejemplo, tenemos también Eurostat, ¿no? Tiene informaciones sobre cuántas empresas, pensaba, pensaba de haberlo puesto aquí, pero cuántas empresas hacen formación, ¿no? No, ¿cuántas empresas hacen formación a los trabajadores, ¿no? Entonces, si hay uno, por ejemplo, la hipótesis puede ser que si hay mi vivo trabajo en un país donde las empresas hacen mucho, como el 80% de las empresas, con más que 10 empleados, hacen formación pagada por la empresa y también en el horario laboral. Creo que el porcentaje de personas que hacen cursos online va a bajar, ¿no? Quería decir esto. Entonces, lo que quiero hacer además, ¿no? También aquí hay todas las regiones, también los países europeos que están separados por regiones. Bueno, esto es. Ustedes que hablan de qué? En España no digo que hablen. No, porque estaba pasando y ahora no sé. Pero Muy bien. Está muy bien. ah, Vamos.
Estoy muerta de hambre. Toda la mañana. Gracias.